corazón. Solamente permite que fluya y que tu nombre sea exaltado. Señor, prepara esas mentes, corazones, y Padre amado, que haga eco esta palabra en aquellos que la reciban, Señor Jesús. Padre bendito, permite que fluya esa palabra en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso que eres tú, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Es un gusto, un privilegio volver a verlos, y le doy gracias a Dios por la oportunidad una vez más de estar delante de ustedes. Le damos la bienvenida a esta familia que está aquí. Los vemos, en mi caso, primera vez que los veo. Nuestro hermano también, ¿cómo se llama, hermano? Teófilo. El Señor los bendiga y bendiga a cada uno de nosotros poderosamente. En esta tarde, en esta noche, quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón. Hace tiempo, bueno, no hace tiempo, ¿verdad? Pero hace 2 semanas que me tocó estar aquí ante ustedes también. Yo les compartí algo de la palabra de Dios en un mensaje que se llamaba Entendiendo el propósito de la iglesia. Y hablamos en esa ocasión, abrimos la escritura en el primer verso en Amós 3:3, donde dice, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Y ahora en esta noche quiero que vayamos a la primera carta de Samuel, en el capítulo 10. Vamos a continuar con esto, pero con un subtema que el Señor me ha puesto en mi corazón: la iglesia como un solo hombre. En primera carta de Samuel, el capítulo 10, y vamos a leer del verso 5 al verso 7. Esta escritura narra, digamos de esta manera, la historia, cómo Dios llamó a Saúl, cómo lo ungió o le habló a través cómo lo escogió a través del profeta Samuel. Dice la escritura en primera de Samuel 10:5, dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Diga conmigo: mudado en otro hombre. Y dice el 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Quiero que ponga en su corazón estos versos que leímos y sigamos leyendo. Mire, conmigo casi siempre lee bastante. En el capítulo 11, ahí mismo, vamos a leer del verso 1 hasta, bueno, ahorita les digo. Pero vamos a continuar. 11 dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes.
Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Dios sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Vuelva a decir conmigo: como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galat: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Puede tomar su asiento diciendo gloria a Dios. En esta escritura, hermanos, es un pasaje hermoso, ¿vea? Porque nos habla primeramente los versos que leímos primero. Dice, por ejemplo, el verso 6 dice: entonces, el verso 5, el profeta Samuel le empieza a explicar, a hablar a Saúl. Le está diciendo lo que iba a acontecer, ¿verdad? Cuando las cosas que le iban a pasar a él. Y le dice que encontraría una compañía de profetas. Y luego dice que él iba a estar entre ellos, iba a estar profetizando. Dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Saúl era, dice, si vemos nosotros para atrás la historia de Saúl en el capítulo 9 y el verso 21, dice: Saúl le responde a Samuel y le dice, Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo Benjamín, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Verdad? Vemos que era, dice la escritura, que la tribu de donde descendía Saúl, a quien Dios había escogido como rey, porque en esa época el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que no tenían rey, solo había jueces, eran juzgados por jueces y profetas. Pero el pueblo empezó a pedir que querían tener un rey como las otras naciones. Entonces Dios le habla al profeta Samuel y le da órdenes, ¿verdad? Le especifica a quién él había escogido como rey. Pero este varón Saúl dice que era de la tribu, de las más pequeñas de las tribus de Israel. Mas sin embargo, cuando el profeta Samuel profetiza sobre él, le dice que iba a haber unas señales, ¿verdad? Que él se iba a encontrar, se iba a topar con ellos que descendían con una compañía de profetas, dice, y a los cuales le iban a hablar, y él iba a estar entre ellos, iba a empezar a profetizar, y entonces dice, el Espíritu de Dios iba a venir sobre él, y él iba a ser mudado, iba a ser cambiado en otro hombre. Ya no iba a ser aquel hombre sencillo o que él se consideraba pequeño que él decía que su familia era la más pequeña de todas las tribus o de las familias de Israel. Pero él iba a ser mudado, o sea, iba a tener un cierto valor, iba a tomar una cierta fuerza, porque el Espíritu de Dios iba a venir sobre él, ¿verdad? Y luego le dice en el 7, cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo, ¿verdad? Entonces, iban a haber tenía que acontecer estas cosas, ¿verdad? Y Saúl se iba a dar cuenta que él ya no era otro hombre, ¿verdad? Entonces, por eso cuando viene el líder de los amonitas, llamado Naas, dice que se presentó ante los de Jabes, que era también gente de Israel, y ellos se sintieron atemorizados, y ellos le mandaron mensajeros y les dijeron que querían hacer alianza con ellos, ¿verdad?
con el propósito de que Naas no los atacara. Pero sin embargo, el líder de los amonitas llamado Naas le dice, para que yo haga alianza con vosotros, dice, o sea que él necesitaba sacarle el ojo derecho a cada uno de esa gente, de la gente de Jabes, para que así pudiera ser, y esto iba a ser como una afrenta ante todo Israel, y de esa manera iba a ser una alianza. Pero dice que los de Jabes se entristecieron, se pusieron tristes y le dijeron, danos un tiempo, vamos a buscar entre los de Israel a ver si encontramos ánimo, ¿verdad? No lo dice así, pero yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque dice, dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y esto dice la escritura que cuando Saúl venía del campo con sus bueyes, miró a su tribu, a la gente de Galaad, que estaban tristes porque habían oído de los de Jabes que habían salido a buscar ayuda, digamos de esta manera, ¿verdad? Porque el líder Naas de los amonitas los había rodeado y en cierta manera los estaba amenazando. Entonces dice la palabra de Dios ya en el verso 6 que cuando Saúl oyó esto, el poder o el Espíritu de Dios vino sobre él y se encendió una ira, se encendió un coraje, un enojo en Saúl, ¿verdad? A lo cual dice que él agarró los bueyes y los despedazó y los mandó por todo Israel como una señal diciendo que el que no saliera a pelear, a defender a su misma gente, que era la gente de Jabes, dice, lo mismo le iba a hacer a los bueyes de ellos, o sea, los iba a destrozar. Pero la respuesta del pueblo es cuando dice que vino temor de Dios sobre el pueblo y salieron todos como un solo hombre, o sea, en una misma mente, en un mismo pensar, ¿ya? Y a lo que quiero yo llegar con esto, hermanos, ahorita en nuestros tiempos, miren lo que estamos pasando, lo que se está viviendo en este país. Yo ayer fui a trabajar y uno de mis compañeros de trabajo me dijo como en cierto tono como de burla o como, no sé ni cómo lo dijo, pero la cosa es que como que me quiso hacer sentir mal y me dice, te voy a acusar con los hermanos. Le dije, ¿por qué? Dice, porque si tú eres inmigrante, hoy es el día de los inmigrantes, no tenías que habernos llamado a trabajar. Le dije, mira, la palabra de Dios a mí me dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos, no ciudadanos de esta tierra. En esta tierra somos peregrinos, que vamos caminando nada más, vamos de pasada. Aquí no somos eternos, nuestra morada o nuestra eternidad, nuestra verdadera ciudadanía está ahí arriba, ¿verdad? En los cielos. Entonces, ¿por qué yo debo de sentirme temor? Le dije, la palabra de Dios a mí me dice que mi Dios, que dice que el Salmo 24:1 dice, el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le decía yo a este varón, ¿verdad? Entonces, el Señor me confirmaba esta palabra, porque así como salió el pueblo de Israel, dice, cuando oyeron esta noticia o cuando Saúl los convocó, ¿verdad? Que mandó esta señal, los toros despedazados, ¿verdad? Por todo Israel, y él decía, el que no salga a pelear por Jabes, así van a terminar sus toros, sus bueyes, o sea, su ganado, iba a ser despedazado también por no salir a pelear. Ahora con nosotros, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros, cada iglesia local que hay en la ciudad, o en país entero, en toda la tierra, alrededor de toda la tierra, si cada uno de nosotros que invocamos el nombre del Señor, nos pusiéramos en un mismo pensamiento, como un solo hombre, ¿qué pasaría? ¿Verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosas tan grandes no miraríamos si nosotros, todo aquel, como dice la palabra del Señor, que el que invoca el nombre del Señor que se aparte de iniquidad,
que cada uno de nosotros, los que invocamos el nombre del Señor, nos apartamos de iniquidad y nos pusiéramos en un mismo sentir, ¿verdad? Como un solo hombre, que todos pensáramos de la misma manera, ¿verdad? Apartarnos del mal, ¿verdad? Y mostrarle a la gente, ¿verdad? Que tenemos una ciudadanía ahí arriba, que no tenemos que tener temor de nada aquí en esta tierra. El mismo Señor dijo que no tengamos temor de aquel que mata el cuerpo, ¿verdad? Porque el alma nada le pueden hacer, ¿verdad? Entonces, esta palabra me dio a mí aliento cuando leí esto. O sea, ya lo había leído, pero ayer cuando me dijo mi compañero de trabajo esto, me sentí de una manera como que era una confirmación de Dios para mí, que era algo que tenía que compartirlo, ¿verdad? Porque la vez pasada que me tocó compartir, yo les decía que estábamos viendo cómo en el libro de Amós dice, mire, vayamos ahí, Amós 3:3. Es una pregunta que hace la palabra de Dios ahí. Y dice, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? En la palabra de Dios a nosotros nos dice, ¿va? Les decía yo que a nosotros como iglesia el Señor nos ha dado ese privilegio, ¿verdad? De ser su pueblo. Dice en la carta de Pedro, dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Que así como Dios se formó de un hombre llamado Abraham, ¿verdad? De los lomos o de la simiente de Abraham formó una nación que hoy la conocemos como Israel, ¿verdad? Así a nosotros Dios nos ha llamado como un pueblo, ¿verdad? No que haya muchos, ¿verdad? Cierto, hay muchas congregaciones en todos los países de la tierra. Yo creo que esta palabra ya ha llegado, hay iglesias por donde quiera, pero no por eso dice la palabra de Dios que si nosotros vivimos conforme a la palabra, entonces somos un cuerpo, ¿ya? No que haya muchos cuerpos, pero que la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, así como el pueblo de Israel es una sola nación. Son 12 tribus, pero conforman una sola nación, ¿verdad? En la palabra, o sea, en la iglesia, nosotros puede haber muchas iglesias en diferentes partes de la tierra, pero formamos un solo cuerpo, con un solo propósito, primero de agradar a Dios, ¿verdad? De agradar a Dios y de ser luz al perdido, de ser luz al que no cree, aquel que está en ignorancia de las cosas de Dios. Dice en el libro de... Mire, creo que... No sé qué pasó, pero... aquí traigo mi nota. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 y el verso 15, si usted va allí, yo lo traigo anotado, pero si usted quiere ir ahí, dice la palabra de Dios, Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Entonces nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, que el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, tenemos, dice la palabra de Dios, tenemos que mirar con diligencia, o sea, tenemos que tener cuidado cómo es nuestro proceder. Recuerdo la participación de nuestro hermano Camilo, ¿verdad? Se me pegó el verso que él usó de Proverbios 28:9, que dice que si nosotros apartamos nuestro oído de la ley, también nuestra oración va a ser abominable delante de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor, y él decía, a él le puso como tema a su enseñanza ese día, que observáramos hacia dónde nos lleva nuestra manera de servir a Dios,
decía él, hasta a dónde me lleva mi servidumbre, ¿verdad? Pero en otras palabras, ¿a dónde nos lleva la manera en que estamos sirviendo a Dios? Y dice Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andamos, que no andemos como necios, sino como sabios, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Y eso tenemos nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, ¿verdad? Tenemos esa obligación, ¿verdad? de exponer a la gente, ¿verdad? Que verdaderamente los días son malos, que ahorita la gente anda espantada, la gente que no tiene a Dios en su corazón, que no conoce al Señor. Hay mucha gente que realmente está espantada por las cosas que están pasando en este país. Pero dice la palabra de Dios, dice que los tiempos en sí son malos. Si nosotros vamos al libro de Lucas, en el libro de Lucas, el capítulo 12 y el verso 54, Jesús hablando dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y luego dice el 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Dice, el Señor Jesús les hablaba al pueblo, a la gente que lo oía a Él en ese tiempo, y decía, hipócritas, ¿por qué no saben distinguir este tiempo? O sea, ¿cuál tiempo, de qué tiempo les hablaba Jesús? Era del tiempo que estaba profetizado que Él había de venir, ¿ya? Dice, ¿sabéis distinguir cuándo ves al cielo y saben distinguir cuándo va a llover? ¿Ya? Dices, va a llover porque el cielo está de esta manera y llueve, pero no saben distinguir el tiempo. Entonces, para nosotros también, hermanos, para nosotros, ¿qué pasaría si Dios, o sea, mire, espiritualmente sabemos que el Señor está aquí, ¿verdad? Porque así lo dice Mateo 18 y 19, ¿verdad? Entonces, si el Señor tuviéramos ese privilegio de oír la voz de Cristo y que nos dijera a nosotros, hipócritas, que no saben distinguir el tiempo, ¿verdad? Que los tiempos van cambiando y no debemos engañarnos, los tiempos no van a mejorar, ¿verdad? Al contrario, los tiempos, la vida, las situaciones de la vida se van a ir poniendo peor en peor en peor. La maldad, dice la Escritura, se va a multiplicar como en los días de Noé, ¿verdad? A tal grado, porque está profetizado, si nosotros leemos a Primera de Pedro, o la carta de Pedro, no recuerdo bien la Escritura, pero dice que el mundo, o sea, la generación, el mundo que ahorita existe, un día va a ser terminado en fuego. Ya no por agua, ya no va a haber un diluvio como en la época de Noé, pero dice la Escritura que los elementos caerán del cielo ardiendo y todo va a ser consumido en fuego. Entonces, ¿a qué nos lleva la palabra de Dios? Nos advierte, ¿verdad?, que cada día nosotros debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque los días son malos y los días no, o sea, los tiempos en que vivimos no van a mejorar, ¿verdad? Nosotros nos engañamos si nosotros lo vemos de esa manera y decimos, recuerdo, mire, yo no sé si recuerda usted que nuestro hermano Efraín hace más de un mes, creo, dio una predicación basada en el Salmo 7. Y él hablaba de que muchos allá afuera dicen, no pasa nada, pero sí pasa, decía él, pero sí pasa y sí va a pasar. Y muchas veces si nosotros estamos de esta manera también, ¿ya?, y decimos, siempre ha sido así, gobiernos vienen, gobiernos se levantan, pero el migrante o las situaciones siguen aquí, no pasa nada, pero sí va a pasar, hermanos. No es que yo esté metiendo miedo ni que yo tenga miedo,
¿verdad? Sino que la palabra de Dios así lo dice. Dice primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 8, dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Ya? Si nosotros desechamos, ¿ya?, el mensaje de la palabra de Dios, cuando se nos advierte, dice la palabra de Dios que no desecha al hombre, sino al que está desechando usted es a Dios. ¿Ya? Es a Dios, porque Dios, dice, también nos dio de su espíritu. Entonces mire, hermanos, nosotros como pueblo, le decía yo hace rato, lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Saúl despedazó estos animales y los mandó por todo Israel. Dice, ellos salieron como un solo hombre. Les decía yo, ¿qué pasa si nosotros como iglesia local, nosotros aquí, no contando a los demás hermanos, pero si nosotros aquí nos unimos como un solo hombre, ¿verdad?, que nos pongamos en esto? ¿Qué pasaría si nos uniéramos como un solo hombre? ¿Verdad? A que no andemos en temor, a que andemos en santidad, a que verdaderamente seamos hijos de Dios, ¿verdad? Porque dice, mire, vaya conmigo ahí al Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Hace una pregunta. Y luego dice mismo el Señor Jesús, responde, dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego dice el 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ya? Eso dice el Señor. ¿Ya? Dice, hablando, dice que vinieron unas gentes a decirle a Cristo que Pilato había mezclado la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Y dice el Señor, le responde: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice, no, mas si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ya? Eso dice el Señor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Ya? Si viniese una persecución, ¿verdad?, o algo aconteciera y pasaran estas cosas, ¿ya? El Señor a nosotros nos dice de la misma manera: si no nos arrepentimos, ¿verdad?, y nos ponemos alerta, como aquella predicación que le digo que a mí se me quedó en mi corazón parte. No le voy a decir que todo, porque es difícil, ¿verdad?, es atesorar toda una enseñanza, pero esta parte que nuestro hermano decía en aquella predicación, que la gente dice, no pasa nada, pero sí pasa. Y si nosotros como hijos de Dios nos portamos de esta manera, escuchamos y como que también en nuestro oído o en nuestra forma de vivir, ¿verdad?, aunque no lo expresemos con nuestros labios, pero con nuestro comportamiento, con nuestra manera de actuar, como si nosotros estuviéramos desechando la palabra de Dios, como si con nuestro comportamiento estuviésemos diciendo, no pasa nada, las cosas siguen igual, o las cosas van a seguir igual, o las cosas van a mejorar. No te preocupes, el mundo está así desde hace tiempo. Así,
pareciera que a veces que así fuera, o sea, esto estuviéramos diciendo con nuestra manera de actuar. Pero dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ya? Es una palabra dura, hermanos, ¿ya? Que el Señor nos exhorta, ¿ya? El Señor nos dice en la palabra de Dios, mire, que nosotros como hijos de Dios, en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Como hijos de Dios tenemos esta responsabilidad, ¿ya? De nosotros buscar siempre. La gente, cuando ya sabe que uno es hijo de Dios, o que uno se dice ser cristiano, siempre van a buscar la manera, ¿ya? De hacerle preguntas, de tentarlo, o de incitarle a que responda. Pero la palabra de Dios a nosotros nos dice que nuestro hablar siempre nuestra palabra, dice, siempre tiene que ser con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo responderle a cada uno, ¿ya? Y dice en Timoteo 2:23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, no nos pongamos a contender con la gente, ¿verdad? En cuestiones necias. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea, si nosotros como hijos de Dios, hombres, mujeres, los hombres como siervos de Dios, las mujeres como siervas de Dios, dice que debemos de ser aptos para enseñar a aquel que no sabe, aquel que no ha oído, que no sabe distinguir entre su mano derecha y entre su mano izquierda, ¿verdad? Nosotros tenemos esa responsabilidad de parte de Dios. Él nos dijo, ¿verdad? Él nos dijo a nosotros que escudriñemos, ¿verdad? Que escudriñemos, que nos empapemos en la carta de los Efesios, a los Efesios, el capítulo 5 y el verso, no recuerdo el verso, pero dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? O sea, si nosotros como hijos de Dios sabemos que no tomamos vino, o sea, que no tomamos licor, pero la palabra nos dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Y no es que esté hablando de licor, ¿verdad? Sino del vino del mundo, de las cosas que contaminan al mundo, ¿verdad? De todo aquello que viene a perturbar nuestra mente, ¿verdad? De todo aquello. Miren, yo no sé cuánto tiempo pierde usted en la televisión, en el teléfono, ¿verdad? Es tiempo, todo ese rato que está ahí pasando su dedo, ¿ya? Es un tiempo de ocio, es un tiempo que ya no va a volver, es un tiempo perdido, muerto, ¿ya? Y que un día vamos a dar cuenta aún de ese tiempo que estamos perdiendo, deslizando ahí nuestro dedo o viendo televisión, ¿ya? Y esas cosas emborrachan al Hijo de Dios. Por eso dice la palabra, no os embriaguéis con vino, ¿ya? No te embriagues con aquello que distorsiona tu mente, que distorsiona tu alma, que te hace menguar tu fe, ¿ya? Hay cosas que vemos, que oímos, que hacen que nuestra fe mengüe. Entonces dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y luego, volviendo a lo que decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que el siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer a la verdad, ¿verdad? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. O sea, nosotros como hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que no debemos de contender con nadie, que busquemos
que nuestras conversaciones, que nuestra palabra sea con gracia al momento de hablar con la gente que no conoce de Dios. Como les decía, no para vanagloriarme, pero a lo que mi compañero me dijo ayer, ¿ya? Que me iba, dice, voy a ir a acusarte allá con los hermanos donde vas, porque no quisiste colaborar, dice, con el Día del Migrante, aquí nos traes trabajando. Y decía yo, pues, yo les contesté de esa manera, como les dije, digo, la Escritura a mí me dice que yo no soy ciudadano de esta tierra, ¿ya? Y que mi padre dice que es dice el Salmo 24, de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, ¿ya? Todos. De Dios es el mundo, dice, el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan, ¿verdad? Ese es nuestro Padre. Entonces, ¿por qué debemos de preocuparnos? ¿Verdad? Le decía yo a este varón, le dije, ve para que escuches la palabra de Dios y vas a salir transformado, vas a salir con poder, vas a salir con autoridad, vas a salir sin temor, ¿verdad? ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios, cuando Felipe estaba los discípulos, ¿verdad? Cuando vamos al libro de los Hechos, dice que el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a un carro, ¿verdad? a un carro donde iba el jefe de los eunucos, y este hombre iba leyendo y le dice el Espíritu de Dios a Felipe que se uniera a ese carro y que le preguntase si entendía, y Felipe fue obediente. Subió al carro y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Le dice el eunuco, ¿cómo voy a entender si no hubiese alguien que me lo explicara? Y dice que comenzando de esa escritura, Felipe le empezó a explicar, ¿ya? Hasta que llegó al bautizo, y ahí le dijo entonces el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo bautizó, y después de eso, dice que el Espíritu de Dios tomó a Felipe y lo traspuso, ¿ya? Entonces, tomando esto, hermanos, para con nosotros, ¿qué pasa si también el Espíritu del Señor, o sea, nos quiere llevar, si nosotros nos aferramos a un lugar, pero si Dios está viendo la necesidad en otro lugar, ¿cómo puede usted saber que Dios no lo quiere llevar, ¿ya? O que Dios no me quiere llevar a mí? Que Dios permita que yo sea sacado, ¿ya? Porque Dios tiene a alguien que está ya deseando que le expliquen, ¿ya? ¿Cómo puedo yo saber si no es la voluntad de Dios en que yo me vaya, ¿verdad? En que yo me vaya y allá esté un eunuco, ¿verdad? Esperando a que alguien le explique, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Dice que el Espíritu del Señor lo agarró y lo traspuso, y el eunuco ya no le vio más, ¿verdad? Mas sin embargo siguió gozoso su camino. Ya no le vio más porque Dios lo había puesto, lo había traspuesto. Entonces Dios tiene esa autoridad para nosotros como hijos suyos de movernos para donde Él quiera, ¿ya? Porque nosotros hemos dicho eso, ¿ya? Señor, yo te serviré todos los días de mi vida. Hemos hecho un voto delante de Dios. Entonces, por eso, de esta manera, no debemos preocuparnos, mas lo que sí debemos hacer es ponernos en una misma mente, como un solo hombre, en una misma mente, de poner a nuestro Dios en alto, ¿ya? De levantar el nombre de nuestro Señor en alto, ¿ya? Que el nombre de nuestro Dios no sea blasfemado por causa de nosotros, ¿ya? Esto sí debemos de buscar, ¿ya? Y ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, a llevarlo con nosotros, cada uno de nosotros como un solo hombre, ¿ya? La iglesia de Dios tiene, o la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia de Cristo tenemos esta responsabilidad, ¿ya? De llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de llevar ese mensaje de la palabra de Dios a todo aquel que lo necesite, y de que el nombre de nuestro Dios no sea blasfemado por causa de nosotros,
por causa de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, ¿verdad? De cómo nos dirigimos a los demás, ¿verdad? Mire, nuestro hermano que está aquí, se me volvió a olvidar su nombre, dijo la hermana que él había pedido oración por paz en su corazón. Dice, le voy a decir esto al hermano, dice en el libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo le voy a decir esto, hermano, usted siga viniendo. Si usted quiere tener paz en su corazón, la palabra de Dios dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Pero ¿qué tiene que hacer? Seguir escuchando la palabra de Dios, que es la que le va a traer paz a su corazón. Ningún hombre puede dar esto a otro hombre. Ningún hombre puede darle paz a otro hombre. Nosotros como hombres, ¿verdad? Como hombres naturales, no podemos hacer nada por nadie, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? Y buscar, como dice Efesios, ser llenos del Espíritu de Dios, a que seamos mudados, como le dijo Samuel a Saúl, a que seas mudado en otro hombre, ¿verdad? Nuestro hermano Camilo en la participación que él tuvo atrás dice que él antes contaba su testimonio y lo que ahora es, ¿verdad? Entonces eso debemos de buscar cada uno de nosotros. Dice, busquemos, porque ahí Samuel, si volvemos para atrás, él le dice, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo, ¿ya? Cuando ya nuestro corazón, ya él había sido cambiado en otro hombre, entonces tenía podía hacer lo que hizo, que despedazó esos toros y los mandó por todo Israel, ¿ya? ¿Por qué lo hizo? Porque el Espíritu de Dios ya había venido sobre él, ya había sido lleno, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y se llenó de coraje, dice, se llenó de valor para hacer lo que hizo. Y mandó a decir, así sucederá al que no salga en pos de Saúl y de Samuel. Así le sucederá a sus animales, a sus bueyes, dice. Entonces nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, también para nosotros de esta manera, ¿verdad?, que nosotros busquemos eso, el que sea mudado nuestro corazón, ¿verdad? Que dice lo que leímos en Lucas 13, ¿verdad? Que estos discípulos estaban como conmocionados por lo que había pasado, ¿verdad? De que Pilato había mezclado, dice, la sangre de unos galileos con el sacrificio que ellos habían ido a presentar al altar. Y le dice el Señor, le dice, ¿acaso pensáis que porque Pilato hizo eso, esos galileos eran más pecadores que los otros galileos? Dice, os digo no. Antes, si vosotros no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, si nosotros, hermanos, no atendemos a la palabra de Dios, ¿verdad?, si nos entra por un lado y la desechamos, ¿verdad?, si con nuestra actitud, aunque yo no lo diga con mi boca, que estoy desechando lo que recibo, pero con mi actitud, si con mi actitud yo muestro como que estoy desechando esto, dice la palabra de Dios, pereceré, dijo Jesús, pereceré igualmente, ¿verdad? Pereceré igualmente. Y en vano, entonces fue todo lo que viví, o todo lo que traté de vivir, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, ¿verdad?, que el caminar en las cosas de Dios, primera carta de los Corintios, el capítulo 9, del verso 24 en adelante, si nosotros lo leemos, ahí habla del esfuerzo que el Hijo de Dios debe de poner, porque dice, a ver, vaya conmigo ahí, para que no le vaya yo a decir lo que no es. Primera de Corintios, perdón,
9 del 24 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Ya? Dice, así dice la Escritura. Entonces, a lo que les decía, hermanos, esforcémonos. La palabra de Dios dice que esta carrera, o sea, esta vida que nosotros llevamos hoy como hijos de Dios, se compara a lo que hace un deportista. Dice, ellos a la verdad de todo se abstienen. Por ejemplo, si yo era aficionado al boxeo, a mí me gustaba ver el boxeo. Entonces yo miraba, por ejemplo, la preparación de un boxeador. Un boxeador, si ya está casado, tiene que apartarse, ¿ya? No toca a su mujer, no tiene relaciones con su esposa. ¿Por qué? Porque dice, de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque quiere ganar esa pelea, ¿ya? Entonces la vida de nosotros como hijos de Dios es comparada de esta manera, ¿ya? Abstenernos de todo lo malo, ¿ya? Y luego dice, ellos se esfuerzan por recibir algo perecedero, una corona corruptible, pero nosotros esforcémonos porque lo que vamos a recibir es incorruptible. Lo que vamos a recibir es incorruptible, es algo eterno. Y dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no nos conformemos a este siglo, ¿ya? Que no nos conformemos a este siglo, a cómo vive la gente en la actualidad. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que no nos debemos de conformar a cómo la gente nos quiere dictar, de cómo vivir, ¿ya? Sino dice que nos esforcemos, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que cada día renovemos nuestra mente, o sea, cómo buscar la manera, cómo agradarle a Dios, ¿ya? Que nuestra vida no vayamos viviendo como el mundo nos quiera dictar cómo vivir, ¿ya? Buscando las cosas materiales, preocupándonos, dejando tiempo para el ocio. Si nosotros debemos hacer de esta manera, si tenemos un tiempo libre, busquemos la manera de ese tiempo libre, utilizarlo para llenarnos, dice la Escritura, del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, para llenarnos de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, ¿ya? ¿Y cómo va a morar en abundancia la palabra de Dios en nuestros corazones si nosotros no la tratamos de meter ahí, ¿ya? ¿Cómo va a morar, ¿ya? Sino solo por el leerlo, ¿verdad? Que no, sino se trata de repetir y de repetir para poder hacer que se quede, ¿verdad? Que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos estar constantemente, cuando uno se quiere aprender algo, estarlo meditando, y de esta manera se queda en nuestro corazón, se queda en nuestra mente. Por eso dice Pablo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y volviendo aquí a este verso, mire, que les acabo de leer, que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable, dice, y perfecta. En Tesalonicenses dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces la palabra de Dios es explícita, hermanos. Es derecha. La palabra de Dios no tiene rodeos, no tiene doblez. ¿Ya? Dice directamente, dice que la voluntad de Dios para nosotros como sus hijos es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, ¿ya? Que nos santifiquemos, que nos apartemos de todo lo malo. Dice, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Ya? Y si todo esto, si estas cosas, ¿ya? Si esto lo meditáramos en nuestro corazón y lo lleváramos a la práctica como un solo hombre, ¿ya? Entonces pasaría lo que dice un corito que cantábamos hace años cuando yo empecé a llegar a la iglesia. Se cantaba un corito, que decía, si nos ponemos a cantar, ¿cómo dice? Este lugar tiembla. Si nos ponemos a orar, hablaremos nuevas lenguas. ¿Ya? ¿Ya? Elías oró y fuego cayó, dice. ¿Ya? Pero oró Josué y el sol se paró. ¿Ya? Pero primeramente, hermanos, tiene que haber esto en nuestra vida, que seamos de un mismo sentir, ¿ya? Que todos sintamos lo mismo en apartarnos de lo malo, que esa es la voluntad de Dios, que sintamos lo mismo, ¿ya? De no desechar las cosas de Dios, porque no es el hombre el que habla, dice, sino es Dios. Dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, los dejo con esto, hermanos, que el Señor los bendiga, o que el Señor nos bendiga más bien a todos, ¿ya? Porque primeramente esta palabra, créame que me ha tocado a mí, ¿ya? Que esta palabra me ha tocado a mí, ¿ya? Primeramente, el Señor trató conmigo. Yo tengo mi porción en esto, ¿ya? Y mi deseo es que el Señor nos bendiga, que el Señor nos lleve adelante, que busquemos esto. Yo les voy a adelantar algo, mire. Antes, cuando yo empecé a asistir a la iglesia con el hermano Ramón Delgado, nosotros evangelizábamos por las calles. Cuando llegamos, o sea, cuando la iglesia éramos poquitos, o sea, empezamos a salir a evangelizar a las casas. Se encontraron muchas casas, muchas familias, había estudios, íbamos hasta Leitro, a tal grado, no voy a hablar mucho, pero a tal grado de que cuando la iglesia, nos salimos del lugar donde estábamos, teníamos que poner sillas en medio de los pasillos, porque las bancas ya no daban. Eran más de 300 personas que llegaban los fines de semana, ¿ya? Entonces, el otro día platicaba con el hermano Ramón yo y le decía, hermano, que si no se acordaba, ¿verdad?, de esos días. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Y ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no lo volvemos a intentar? Salir, no solamente a la pulga, pero salir a buscar un hogar, a alguien por allá que esté necesitado, ¿verdad?, que donde Dios ya esté obrando. Dios nos va llevando, hermanos. Dios nos va llevando, y Dios, si lo hacemos, Dios nos va a llevar directamente a esas personas que Dios ya está obrando en sus corazones. Y les voy a adelantar esto. Estamos trabajando en un panfleto, no sé cómo se dice, un flyer, con tal de salir a predicar cuando ya el tiempo cambie, ¿ya? Y se los dejo, se los adelanto y se los dejo por si a alguien le gustaría participar, va a ser bienvenido. Que el Señor los bendiga ricamente. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a invitar al altar. Miren,